Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas, de encuentros de mujeres liberales argentinas. Hoy le damos la bienvenida al ingeniero Ricardo Runza. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo a vos y a todas las que nos están escuchando, viendo y participando de este encuentro. Sí, muchas gracias a todos los que están ingresando. Van a ir ingresando de a poco seguramente, así que con paciencia le vamos a dar el ingreso. Bueno, mi nombre es Mariana Jaldo, soy vicepresidenta de Mujeres Liberales y junto a María Novakovsky estamos formando este espacio. Aquí nos acompañan también otros participantes de nuestro grupo, como es Laura Lavalle, Zaida, Florencia de Catamarca, José María, así que todos le doy la bienvenida y las buenas tardes. Voy a comenzar, Voy a comenzar leyendo tu currículum breve, si me lo permitís, Ricardo. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, Ricardo Adrián Runza es ingeniero aeronáutico, máster en dirección de empresas y magíster en defensa nacional, consultor de empresas y agencias gubernamentales. Ha sido asesor del Ministerio de Defensa y de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la República Argentina en diferentes oportunidades y administraciones. Fue también asesor de la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba. Se ha desempeñado en el ámbito público nacional e internacional como consultor gubernamental y jefe de proyectos financieros por organismos multilaterales de crédito. Es miembro asociado de la Red de Especialistas de Seguridad y Defensa de Latinoamérica, de la Asociación Argentina de Presupuesto Público y del Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial. En el plano académico ha sido investigador en el Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, colaborador externo del Instituto de Estudios Iberoamericanos de Alemania y profesor visitante de la Universidad Privada de Investigaciones Estratégicas de Bolivia. Ha escrito numerosos trabajos académicos en Argentina y en el extranjero sobre cuestiones que hacen a la reforma del Estado y al sector de seguridad del Estado. Eh, a la reingeniería de organizaciones estatales, a la seguridad, a la defensa y a la aviación civil, siendo disertante en numerosos seminarios y eventos nacionales e internacionales. Es coautor del libro Hacia la modernización del sistema de defensa argentino y autor del libro Aviación Civil, cómo hacer el cambio. Bueno, muchas gracias por venir, Ricardo. Hoy leí con atención tu último artículo, el que justamente da nombre a la temática de este encuentro, que se llama Seguridad sin populismo. ¿Nos podés poner en contexto un poco para aquellos que no leyeron tu artículo de qué se trata esto, a qué te referís, por favor? Este es un artículo que salió publicado en un diario que se llama Diario 16, que ha sido un diario muy emblemático en España, especialmente en la época de la Gran Transición, ¿no? Donde sale del franquismo y comienza el periodo democrático español. En ese artículo yo planteo un tema crucial para el mundo de la seguridad y en especial tiene que ver mucho con los liberales. ¿Por qué? Porque si yo le preguntara a cada uno de los que están participando de esta reunión, a vos también, a María, ¿cuáles son los países paradigma de su pensamiento liberal? Yo me imaginaría que ustedes estarían pensando, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Suiza, podrían pensar en Alemania, pero más de uno ha pensado en esta gama de países, tal vez hayan pensado en Australia o en Canadá, y de acuerdo a las vivencias que cada uno de ustedes tengan, personales o a través de familiares o amigos, pueden darse cuenta claramente que cuando en nuestra cabeza ponemos un pensamiento liberal, hay un emblema, hay un país que lo asociamos, y sobre ese país miramos la política pública y miramos fundamentalmente su organización. Cuando hablamos de seguridad en la Argentina, es algo muy especial, porque nuestro país, digamos, en los últimos 50 años,
se ha transformado en un caso paradigmático, en un caso extraño, en una rara ave de estudio, que para los expertos internacionales es muy difícil de comprender, en especial para aquellos que estamos abocados en temas de seguridad. Porque el primer problema que tiene la Argentina es que, por ejemplo, la seguridad nacional es un concepto que es entendido como políticamente incorrecto, por decirlo políticamente correcto, ¿no? Es una mala palabra en la Argentina. Entonces acá comienza el despasaje, porque ni en la izquierda ni en la derecha se logra comprender esto. Por ejemplo, a alguien se le ocurre que, por ejemplo, esta pandemia no sea un problema de seguridad nacional para Vladimir Putin, que este problema no sea un problema de seguridad nacional para China, que este problema no sea un problema de seguridad nacional para Cuba. Bueno, esto es un problema de seguridad nacional para todos los países de Occidente. Y parto desde la izquierda para, para entender el error garrafal del desenfoque de visión que tiene la Argentina. ¿Y esto qué implicancia tiene? Pues muy grande, porque como un sistema, vos sos ingeniera, podrás entender que se estructura por distintos componentes que conforman ese sistema. Y hay componentes mayores y hay componentes menores, componentes que están asociados. Entonces, cuando vos ignorás la seguridad nacional de tu país, lo que estás provocando es que no podés interrelacionar los demás subsistemas de seguridad con el orden que debiera tener para todas las cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la prevención, con la respuesta y con la mitigación de todas aquellas amenazas que te van a impactar. Ahora, ¿qué otro problema tiene la Argentina, aparte de esto? Uno de los problemas que especialmente con la escuela alemana de seguridad, ¿me escuchan? Sí, sí, te ¿Sí? escuchamos. Uno de los problemas que existe es que en la Argentina no hay una noción correcta de lo que en todo el mundo se entiende como sector seguridad del Estado. Y el sector seguridad del Estado es aquel que está compuesto por todas aquellas organizaciones que tienen alguna responsabilidad permanente o transitoria para hacer las tres acciones básicas que tiene la seguridad, que es la prevención, la respuesta y la mitigación de cualquier tipo de amenaza que pueda impactar. Al no tener individualizado el sector seguridad tal como corresponde, en la Argentina, tanto en la academia como en la política, se pierde noción clara de qué cosas hay que tener en cuenta para hablar de seguridad sin caer en populismos, ni de izquierda ni de derecha, sin caer en eslogan. Y hay un elemento crucial que es para tener en cuenta aquí, que toda capacidad del Estado deviene del diseño institucional de ese Estado. Es decir, que el sector seguridad de un Estado unitario es totalmente diferente al sector seguridad de un Estado federal. Cuando vos tenés un Estado híbrido, como es el caso argentino, estas situaciones se complejizan aún más. ¿Me explico? ¿Esto qué impacto tiene? Pues tiene un impacto en lo siguiente, en el diseño adecuado que tiene que tener ese Estado para tener las capacidades pertinentes en cada uno de sus niveles para poder prevenir, responder y mitigar cualquier amenaza que te impacte. Ahora, las amenazas que te pueden impactar en tres grandes niveles de acuerdo a cómo la seguridad es entendida en todo el mundo. Y es muy sencillo de entender. En el mundo hay tres grandes campos de la seguridad. Está la seguridad internacional, la seguridad nacional y la seguridad pública. La seguridad internacional tiene como objeto a dar seguridad la comunidad internacional. La seguridad nacional tiene como objeto dar seguridad al Estado mismo, al Estado nacional mismo, o a la sociedad en su conjunto. Y la seguridad pública es la que tiene como objeto al individuo. ¿Sí? Cada uno de estos componentes, y ahora voy a tenerme a la seguridad nacional y luego a la seguridad pública, está conformado a su vez por componentes propios. En el caso de la seguridad nacional, está conformado por lo que se llama la seguridad institucional, la defensa y la seguridad interior. Y quiero que tengan bien en cuenta este último punto, la seguridad interior. Mientras que en la seguridad pública existe una enorme cantidad de componentes que tienen que ver con, desde lo más fácil de entender que es la seguridad ciudadana,
como aquellas cuestiones que tienen que ver con la seguridad del transporte, la seguridad vial, ferroviaria, de aviación, marítima, fluvial, etcétera, como la seguridad energética, como puede ser la seguridad de presas, la seguridad industrial, la seguridad nuclear y otras cuestiones que tienen que ver con este tipo de enfoque. Como todos ustedes pueden apreciar, el campo de la seguridad es enorme. ¿Y por qué es enorme? Porque tiene que tener todo aquello que pueda afectar la vida, ¿sí?, y los bienes de las personas físicas, en el caso de la seguridad pública, y obviamente de la seguridad institucional, por ejemplo, de las empresas también. Y si elevamos el nivel, ¿sí?, tiene que ver con la vida institucional de la comunidad internacional, de los países en su conjunto, o de las organizaciones internacionales multilaterales o bilaterales que pueden existir, como también del Estado Nacional propiamente dicho, o de la sociedad propiamente dicha. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las amenazas, ¿sí?, clásicas son aquellas que impactan, de acuerdo a lo que hemos visto en la historia de la humanidad, conforme a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la típica caso de guerra o conflicto bélico, ¿no? Y entonces ahí vemos que esas cuestiones pueden impactar en la comunidad internacional. Pero en el caso de la pandemia o de una guerra química, o bacteriológica o biológica, también tiene un impacto que puede ser de orden internacional, ¿sí? Y obviamente de orden nacional. Y obviamente también de orden de seguridad pública, porque todo puede impactar en el individuo, en el Estado y obviamente en la comunidad internacional. Ahora, ¿por qué es tan importante tenerlo esto bien claro? Porque la proporción de la acción, es decir, la acción que el Estado tiene que tener una racionalidad conforme al lugar donde te impacta, ¿no es verdad? Entonces, para dar una respuesta de prevención, respuesta y mitigación de orden individual, el Estado tiene una determinada configuración, más cercana a los individuos. Para tener una configuración de prevención, respuesta y mitigación a nivel nacional, tiene otra configuración. Y obviamente, para tener una respuesta a nivel multinacional, tiene que tener otra combinación combinada con otros países. Esto, esta manera de que yo le estoy hablando, estoy tratando de entender que el mundo de la seguridad es un mundo de más complejidad de lo que normalmente se habla. Y tal es la complejidad que hay amenazas que impactan, ya no como lo hacían las viejas amenazas tradicionales, fáciles de ver, un ejército que invade otro país, por ejemplo, sino que ahora existen amenazas que son transnacionales, y que son amenazas que inclusive pueden ser de origen internacional, impactar nacionalmente al conjunto de la sociedad o al Estado a la sociedad, pero además impactar a los individuos. ¿Y esto qué requiere? Requiere un esfuerzo de planificación y un esfuerzo de parte del Estado mucho más complejo y mucho más grande porque requiere mucho más esfuerzo de coordinación. Por ejemplo, el narcotráfico es claramente una amenaza de origen internacional que impacta en Argentina y impacta no solamente al Estado nacional y a la sociedad en su conjunto, sino que también impacta en los estados provinciales, en los estados municipales y en los individuos propiamente dichos. Entonces ustedes imagínense que una política de seguridad contra el narcotráfico tiene a su vez tres componentes. Tengo que tener capacidad para prevenirlo, tengo que tener capacidad para responder y tengo que tener capacidad para mitigar el daño ocasionado. Estas tres complejidades vistas de esta naturaleza nos da una dimensión que cuando se habla de narcotráfico no se puede hablar con la ligereza como normalmente estamos acostumbrados a hablar a casi todos aquellos que han sido ministros, a casi todos aquellos que han sido funcionarios y fundamentalmente a todos aquellos que han sido presidentes, gobernadores, intendentes y que siguen en ejercicio. Pero la mirada de la problemática es de una enorme confusión, de una mirada sumamente minimalista, que no se trata así tal cual en el resto del mundo. Esa es la razón por la cual yo en ese diario, en ese artículo, he hablado sobre seguridad sin populismo, porque lo que veo en realidad es que hay una mirada muy tendenciosa a caer en el eslogan fácil y desechar esa enorme complejidad. Como vos sos ingeniera, y yo también lo soy, en mi carrera de grado, ambos sabemos que un problema que requiere tres ecuaciones no se puede resolver con una ecuación, requiere que resolvamos las tres. La seguridad es un problema complejo y requiere de muchas ecuaciones, no solo de una.
Y no requiere de una sola frase, requiere de muchas frases, porque cada una de esas frases involucran y envuelven esa enorme complejidad. Por supuesto que en el campo de la seguridad, tal como se entiende en los países desarrollados, o en los países que pueden ser paradigmas de cualquier tipo de ideología, porque en ese sentido, tanto como en China, en Rusia, o en Europa, o en Estados Unidos, digamos, hay un lenguaje doctrinario común en materia de seguridad. No es que cada país tiene una cosa diferente, salvo en la Argentina. Hay miradas diferentes, pero el concepto doctrinario de la seguridad es prácticamente lo mismo en todos los países. Por eso todos los países tienen los mismos mecanismos más o menos parecidos, y su diferencia está en el sistema de organización. Y ahora encaro el tema del sistema de organización. Cuando sos un país unitario como por ejemplo Chile, hay ciertas cuestiones que se hacen de manera más sencilla. Eso tiene pro y tiene contra. Por ejemplo, yo había hablado de que la seguridad tiene tres componentes: seguridad internacional, seguridad nacional y seguridad pública. En el caso de un Estado unitario, en un Estado nacional unitario, todos estos componentes están en cabeza del Estado nacional. Por supuesto, en el ámbito de la seguridad internacional, ya ese Estado en combinación con otros Estados en el marco de organismos multilaterales. Pero en un Estado federal, esta división que acabo de decir, especialmente entre lo que se llama seguridad nacional y seguridad pública, se da en los distintos estados componentes. Es decir, entre el Estado nacional, que se encarga de unas cosas, entre los estados provinciales que se encargan de otras, y los estados nacionales que se encargan de otras, perdón, municipales que se encargan de otras. O si hubiera una categoría de estados departamentales o condados, sería también en esa categoría hablar. ¿Y acá por qué es tan importante entender? Porque cuando vos hablas de seguridad nacional y entendés los tres componentes, la seguridad institucional del Estado, la defensa nacional del Estado y la seguridad interior del Estado, o Homeland Security, uno entiende que ese sistema tiene que tener una magnitud y una organización que permita tener esa capacidad de prevención, de respuesta y mitigación unificada en un Estado único para todo un determinado territorio o jurisdicción. ¿Sí? Es claro verlo en la defensa, donde vos tenés fuerzas armadas. Es claro verlo en la seguridad interior, cuando tenés que tener una organización para tus fronteras, para las migraciones, para el control aduanero, y para el control efectivo de la frontera o de los mares, ¿sí? Pero en materia de seguridad pública, cuando el objetivo es el individuo, el Estado nacional está muy lejos del individuo. Y ahí los estados federales tienen ventajas con respecto a los estados unitarios. Por eso ahí son siempre más eficaces y más eficientes. Porque la organización para prevenir, responder y mitigar una amenaza que impacta en una persona, mientras más cerca esté del individuo, mejores, más eficaces y más eficiente tiende a ser. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Alemania, eso es lo que podemos ver en casi todos los países anglosajones, eso es lo que podemos ver en Estados Unidos. Y yo tomo normalmente muchos de mis trabajos, yo hice varios trabajos sobre estudios del sector seguridad provinciales. Uno fue en Córdoba, que ahí me contrató la unicameral cordobesa, y otro fue para Santa Fe. Hoy uno puede ver que ahí es donde la Argentina tiene gravísimos problemas, ¿sí? Yo siempre tomo un país, un estado dentro de los Estados Unidos como paradigma para hacerle una comparación, porque la mayoría de los argentinos lo conocen, lo han visitado, tienen familiares, y es fácil de entender. Yo siempre tomo el caso del estado de Florida. ¿Y por qué tomo el estado de Florida? Precisamente por esto, para poder entender cómo un estado de orden provincial dentro de los Estados Unidos de Norteamérica tiene una organización eficaz para prevenir, responder y mitigar amenazas que impactan en ese estado provincial y en los individuos que viven allí. Y acá vienen algunos problemas, porque si tomamos eso como un paradigma para los liberales que se sienten liberales, republicanos y fundamentalmente federales, si es que abrevan correctamente en Alberti, bueno, ahí encontramos con algunas taras, ¿no? Y con algunas cuestiones. Y para que funcione adecuadamente estos complejos sistemas, mientras más federal es el Estado, más importantes son los controles. Y acá, tomando a Huntington, digamos, hay dos controles muy importantes en un Estado para que ese reloj
esa organización estatal pueda funcionar adecuadamente, existe. Uno es el control político y el otro es el control ciudadano, que son los dos componentes del control civil de la fuerza. Y el Estado tiene tres elementos de fuerza. Voy a ir por el más poderoso, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Son los que tienen los fierros más grandes. Después tenemos las fuerzas de seguridad, incluyendo las policías. Y el tercer elemento es la justicia. Los jueces, los fiscales, son elementos de fuerza. Por supuesto, no empuñando un arma, sino solamente con armas. Entonces, todo el sistema completo tiene que tener lo que se llaman los controles ciudadanos pertinentes. Ahora, si vamos al caso argentino y analizamos algunas cuestiones de la vieja Constitución del 53, en Alberdi encontramos algunos de estos elementos que en la vida institucional norteamericana han tenido continuidad. Pero en la Argentina no, porque en Argentina todo ha sido excepcional. Es más, cuando analizamos la implementación de la Constitución del 53, en realidad muchos no saben que en realidad la Constitución que después continuó como Constitución del 53 fue con una reforma constitucional del 60, de 1860, para que Buenos Aires no se sesionara del territorio. Y la Constitución originaria, basada en lo de Alberti, tuvo cambio. Y para que veamos también cómo mal parimos las cosas, el Poder Judicial en Argentina, en el Estado Nacional, recién se pudo instrumentar lejos ahí, lejos con Mitre. Entonces tenemos serios problemas entre lo que escribimos, entre lo que hacemos, entre la visión que queremos, que decimos que tenemos, y los hechos, que a veces no tienen nada que ver con la visión. Y esto lo tomo muy en cuenta porque para todo liberal en sí, el control ciudadano es fundamental. Y en esa vieja Constitución, otros elementos que Alberti tenía era el control, digamos, del poder del Estado. Y en ese elemento de control del poder del Estado, indudablemente, es muy importante que todo el poder no esté focalizado en una sola persona y que haya controles cruzados. A medida que han pasado los años, estos controles en los distintos países que son paradigmas del liberalismo, de la república y del federalismo, se han ido perfeccionando y ha ido cambiando. Mientras que nosotros lo hemos ido degradando. Tal ha sido la degradación y tal ha sido el impacto que nuestro país, que inicialmente se configuró como una república federal, ha dejado totalmente de ser una república federal. Y por ende, esa visión de sector seguridad que venía arrastrando de esa vieja constitución y de esa vieja visión, hoy no tiene nada que ver con ella, y es un híbrido. Esto ocurre de manera más grave en las provincias y en los formatos constitucionales de las provincias, que abrevaron, al igual que la Constitución Nacional y la organización del Estado Nacional, en organizaciones con un diseño de Estado que también venía de ese formato republicano, federal y liberal. ¿Qué quiero decir esto? Para que lo puedan entender claro. La organización policial, la organización judicial, no dependen solamente de determinadas leyes, dependen fundamentalmente del diseño del Estado que tengas. Y si vos tenés un diseño del Estado mal direccionado o mal hecho a partir de las reformas constitucionales que mal implementaste, obviamente no podés pedir milagros. El sector seguridad consecuente es resultado de todo ello. Un caso paradigmático de este desastre ocurre en Santa Fe. Caso que yo estudié de manera muy importante. ¿Y por qué en Santa Fe ocurre todo esto? ¿Por qué el Estado luce claramente allí como un Estado fallido? Precisamente por el diseño constitucional mismo del Estado. El Estado de Santa Fe tiene, por ejemplo, 19 departamentos provinciales. Pero saben ustedes, son 19 departamentos que existen, pero en realidad no existen. Están vacíos. Porque tras las sucesivas reformas, el Estado de Santa Fe se configuró con un gobierno provincial y un sinfín de comunas y municipios insostenibles e inviables. Al número creo que ahora hay 380. ¿Y esto por qué es tan importante decirlo? Porque para que un sistema federal funcione,
y un Estado tenga una adecuada organización, siguiendo a Max Weber como criterio filosófico de organización del Estado, tiene que tener sustentabilidad. Y si yo hablé de los tres grandes componentes que les dije, seguridad internacional, seguridad nacional y seguridad pública, la seguridad pública es altamente sensible a esa configuración de sustentabilidad que les estoy diciendo. Entonces, en el estado de Florida, y tomo ahora el caso para que ustedes lo puedan asociar de qué estamos hablando, ustedes tienen un sistema de seguridad configurado de abajo hacia arriba. Es decir, tal como lo tenía pensado Alberdi en el 53, pero que no responde en absolutamente nada a lo que es actualmente hoy el país. ¿Qué significa de abajo hacia arriba? De lo municipal, ¿sí?, hacia lo provincial, y de lo provincial hacia lo nacional. Entonces, esa estructuración que es tan cercana a la gente, porque es tu primera línea de combate, o de primera línea de prevención, de respuesta y mitigación que tiene que dar el Estado, tiene que estar lo más cercano a donde vive la gente, y la mejor manera de organizarlo es a través de la mejor manera sustentable municipal que puedas darlo. Y en la Argentina para eso se organizó en sus condados, que eran sus departamentos provinciales, acá en la provincia de Buenos Aires, llamados partidos bonaerenses. Pero ¿qué ha sucedido a lo largo de los años? La cultura es algo que lamentablemente es muy difícil de cambiar. Y en nuestros genes y en nuestros valores culturales está el gen del centralismo, unitarismo español. Porque no somos un país que nació en 1800. Nosotros somos un país que venimos con una cultura que viene de 500 años. ¿Mm? Podríamos decir que nuestra cultura deviene de la época en que se fundaron las primeras ciudades argentinas, siguiendo la corriente que venía desde el Alto Perú, ¿no? Porque nuestras ciudades no nacen del Río de la Plata, nacen de aquellos lados. Y en esos valores culturales han quedado inalterables a lo largo del tiempo. Hay una obra muy interesante que yo les sugiero a ustedes leer, buscarlo en Google, que son las crónicas de Charles Darwin sobre las pampas argentinas. Charles Darwin, en 1830 aproximadamente, cuando hicieron una parada antes de hacer su epopeya viaje con el Beagle, ¿no?, por el mundo, él hace una investigación sociológica en la Argentina muy interesante. Y es una descripción de la población, de sus valores culturales. No solamente recorrió la provincia de Buenos Aires, sino que llegó hasta Santa Fe inclusive. Y cuando ustedes toman esas declaraciones de Darwin escritas en 1830 y cierran los ojos, pueden ver los mismos valores culturales que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Esos valores culturales tiran fuerte, y esos valores culturales desarman la mejor organización del Estado que pudo haber tenido la Argentina. Y lo han desarmado, de hecho. Como aquí cité el caso de Santa Fe. Pero más vale que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, lo ocurrido en el Estado Nacional con la Constitución del 94, y el sinfín de instituciones fallidas que generó esa Constitución. Precisamente, tan fallidas son las instituciones creadas, que ha profundizado de manera indirecta cuestiones que tienen un alto impacto en lo que se llama el sector seguridad del Estado argentino. ¿Y cuál es una de estas cuestiones? Son los incentivos que generan las constituciones y las organizaciones estatales a todo el sistema. Salto de la provincia de Santa Fe, voy a lo nacional. Uno de los incentivos que más daño e impacto causa en el sector seguridad del Estado es la elección directa del presidente. Ustedes me dirán, ¿por qué? Precisamente porque la elección directa del presidente se basa en el hecho de que a la política se le hizo más fácil las campañas presidenciales, y el voto útil para llegar al poder y para mantenerse el poder es aquel que está en los grandes conglomerados urbanos. Entonces, mientras esta situación se dé, nuestras fronteras y la mayoría de las provincias argentinas son absolutamente inútiles para el poder. Son inexistentes. Entonces, no hay seguridad nacional que pueda configurarse de esa manera. No hay gendarmería nacional que pueda hacer sus funciones adecuadamente en la frontera. Es más importante custodiar cualquier villa en el conurbano bonaerense que cumplir su verdadero rol en el ámbito de la seguridad interior. ¿Y esto ocurre lo mismo en algún país
paradigma de los liberales, por ejemplo en Estados Unidos. No, no es así. Porque precisamente en el sistema federal, cada responsabilidad cada nivel de responsabilidades se respeta. Y bueno, últimamente hemos visto con el reciente decreto avasallando la autonomía de Buenos Aires, cómo el presidente de la Nación avanza sobre otros poderes o sobre otras cuestiones. O cómo tenemos configurado parte de nuestro sector seguridad en el Estado Nacional, donde en Argentina se da una confusión entre seguridad interior y seguridad pública como si fueran sinónimos, y las fuerzas federales terminan haciendo tareas de seguridad pública que no les competen. Ahora, cuando hacemos este tipo de cuestiones que han sido hechas por todos los gobiernos, desde 1994 hasta aquí, esto trae problemas cuando aquellas amenazas que son de orden transnacional impactan en la Argentina como el narcotráfico. Porque en vez de parar donde hay que parar, poner la línea Maginot donde hay que ponerla, la línea Maginot se termina poniendo en la puerta de cada casa, y no en la frontera argentina. Y no se hace absolutamente nada a nivel internacional, que es donde deberíamos trabajar. Entonces, espero que ustedes hayan visto que esto que estoy hablando, tratando de un tema a otro y tratando de llevarlas a este enfoque de complejidad, puede haber sido lo suficiente claro para que me puedan haber comprendido de que cuando se habla de seguridad, se habla de una complejidad muchísimo mayor que cuando se habla de economía. Sí, Y acá justamente exacto. no puedo dejar de ponerme como vecina ante cualquier cosa de lo que estás comentando, por lo que estás comentando, porque esto lo vemos en todos lados y me reflejo bastante en el desinterés que ponemos en el tema de seguridad como vecino. Claro, pasa que la seguridad tiene una complejidad enorme. Vamos al área metropolitana de Buenos Aires. Si yo tengo un trabajo comparado entre el área metropolitana de Buenos Aires y el área metropolitana de Nueva York, ¿sí? Si vos analizás ambas áreas metropolitanas, vos te encontrás con un problema de diseño de Estado gravísimo. ¿Por qué? Porque ambas áreas metropolitanas, por ejemplo, el área metropolitana de Nueva York completa, ¿sí?, equivale a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más el primer cordón completo y la Matanza completa, ¿sí? Eso sería el equivalente en kilómetros cuadrados de lo que es el área metropolitana de Nueva York. Pero en el área metropolitana de Nueva York, todo ese enorme territorio, toda esa enorme densidad poblacional, y está manejado por un alcalde. Mientras que el área metropolitana de Buenos Aires tiene, miren, para entender la locura argentina, una ciudad que le dimos el estatus en el 94 de ciudad autónoma, que no es ni una provincia ni una intendencia, es un híbrido. Además está rodeada por una provincia que tiene otra jurisdicción ordinaria, pero además compuesta por un sinfín de partidos, intendencias, todos compitiendo entre sí, y divididos por una calle, por una avenida. Ustedes entienden lo que es una locura. Y la gente que pasa de un lado a otro, sin importar si está cruzando la General Paz o no, o si pasa de un partido a otro, si pasa de Quilmes o Avellaneda, las relaciones humanas, económicas y sociales pasan como lo hace el crimen organizado, como hace el crimen no organizado, que es el crimen que más impacta a la gente común, y el Estado totalmente dividido en compartimientos estancos sin poder darle una solución eficaz en ningún plano, en materia de prevención, en materia de respuesta y en materia de mitigación, que es lo más crucial que necesita la gente una vez que impacta una amenaza. ¿Sí? Sí. ¿Dónde aprendí este concepto? Ustedes me dirán, ¿dónde aprendiste bien este concepto? Mira, este concepto lo aprendí en el Ministerio de Defensa británico. ¿Cómo? Sí, ahí lo aprendí. Yo tuve la suerte de asistir a una reunión bilateral. En ese momento Tony Blair estaba queriendo salir de Irak, ¿no? Era el año 2006, sí, el año 2006. Y tuve la suerte que en esa reunión, el subsecretario de Defensa, yo le había caído muy bien, entonces me mostró el documento. Y bueno, y ahí vi cómo todas las guerras se planifican en función del escenario futuro, cómo se planifica en función de la mitigación,
Y el factor principal por el cual Tony Blair sale de Irak no fue otra cosa que el reparto de la plata para el programa de mitigación de la guerra con los contratistas británicos. ¿Sí? Es decir, se fue de la guerra porque los contratistas británicos habían recibido menos plata que los contratistas norteamericanos en Basora y en otros lugares, y ese fue el motivo por el cual retira sus tropas y se va disconforme. Es decir, por un problema de mitigación. Ahora, el problema de mitigación en la seguridad pública, por ejemplo, y en particular en la seguridad ciudadana, tiene un actor fundamental. ¿Cómo se mitiga una amenaza que te impacta por robo, hurto o por un asesinato de una persona? A través de la acción judicial. Es decir, es el Poder Judicial el principal actor que te puede dar una respuesta de mitigación. Pero el Poder Judicial no es un extraterrestre, es parte del Estado mismo. Tiene que ser independiente con respecto a las decisiones de demás poderes, pero es parte integrante del sistema weberiano del Estado. ¿Me explico? En la Argentina hay una disociación absoluta y total, porque entre otros problemas que tenemos, que eso los europeos lo hacen ver muy claramente con respecto a nuestro caso, es que uno de los problemas más graves que tiene Argentina es la falta de comprensión adecuada de quién tiene que aplicar la ley. En los países republicanos y federales de orientación liberal, la aplicación de la ley lo hacen los poderes ejecutivos, no los poderes judiciales. Los poderes judiciales administran justicia, y administrar justicia es totalmente diferente a aplicar la ley. Eso lo puedes ver en cualquier película. Fácil, agarrá la película que quieras y lo vas a ver. ¿Quién es el que atrapa al ladrón? El policía. No hay un juez de instrucción, no hay un fiscal, no hay nada de eso. ¿Qué hacen los fiscales? Aplican la ley, nada más. Y son parte del poder ejecutivo, no son parte de un ministerio público como un extra quinto poder, o, perdón, cuarto poder, o no son parte de ningún, ¿cómo se llama? Poder judicial. Y ahora, el poder judicial, entendiendo, entendiendo el Estado que yo tomé como referencia, ¿cómo se estructura en un orden liberal? Básicamente con la participación ciudadana en tribunales por jurados, que era la idea de Alberdi, que hace desde la Constitución del 53, que está ese artículo hablando de tribunales por jurados, y que nunca se le ha dado bolilla en la magnitud que se tiene que dar. Nunca. Pero nadie se animó a quitar ese artículo, a pesar de las sucesivas reformas que tuvo nuestra Constitución. Entonces, una de las cuestiones que nos ocurre normalmente, a los liberales en particular, es que hay muchas cuestiones que las tomamos como reales y no las entendemos cabalmente sobre qué idearios son son liberales. Y en el ámbito de la seguridad, no es un ideario liberal la mano dura, o qué sé yo, cuestiones de vestirse como Rambito, o hacer cosas estrafalarias. No, no. En el ámbito, en la visión liberal de la seguridad es muy clara y parte de los mismos principios de Alberdi. Y es muy clara en muchas cuestiones. Solo basta mirar la experiencia de otros países que nosotros decimos que son nuestros paradigmas en nuestro Justamente pensamiento. eso te iba a preguntar, una de las preguntas que nos llegó, si la mano dura desalienta el delito. Yo no soy experto en seguridad ciudadana, ¿sí? Yo no soy experto en seguridad ciudadana. Trato de ser muy prudente en mi expertise y en mi orientación, ¿sí? El problema de la seguridad, con esto quiero decir que mi respuesta que voy a dar en este momento es de orden generalista. No es una respuesta de orden de un súper especialista en seguridad ciudadana. ¿Queda claro? Pero eso que vos me acabas de decir es una respuesta que tiene que ver con un eslogan, no con una acción que tiene que ver con la prevención, ni con una acción que tiene que ver con una respuesta propiamente del Estado frente a una acción. ¿Sí? Lo único que el Estado tiene que hacer es tener una coherencia y una organización y un sistema legal que funcione. Yo no sé qué significa exactamente en la mente de las personas mano dura. No lo sé, sinceramente, porque más decir mano dura puede significar muchas cosas, pero también puede ser mano justa. También puede ser la mano que hay que dar. No sé si me explico.
Y la mano que hay que dar, y la mano justa, tiene que ver con ese diseño de Estado entre esa organización estatal y todas las cosas que tienen que hacer que funcionen las cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, muchas veces la amenaza que más impacta en materia de seguridad ciudadana no es el crimen organizado, ni siquiera es el narcotráfico. Lo que más impacta es el robo y el hurto, porque como lamentablemente el sistema jurídico es tan caótico y el sistema es tan desastroso, una persona que delinque haciendo robo y hurto lo puede hacer infinitas veces. Entonces, uno puede creer que hay un ejército de delincuentes en una población, y es mentira, no lo hay. A lo mejor son 10 personas, a lo mejor son 50 personas, y el Estado no puede con ellas. Lo que pasa es que no hay manera de, la instrumentación, como no hay una visión, ¿sí?, compleja de la complejidad, ¿sí? ¿La pobreza incide en Eh, esto que estás comentando? no, no, la pobreza no, porque la pobreza no genera violento, la pobreza genera gente que no tiene capacidad para poder llegar a cierto nivel de vida o tener cierto nivel cultural. Pero la gente pobre no es toda delincuente. De hecho, las primeras víctimas son pobres. Es uno de los falsos eslóganes que el mal llamado progresismo argentino victimiza a los pobres y al mismo tiempo los señala con el dedo como delincuentes. Y eso es un gravísimo error. Te puedo hacer una consulta. Eh, Sí. Muchos dicen que los mismos pobres son trabajadores de la policía, que la misma policía los usa. ¿Tenés idea si eso es parte de la victimización o efectivamente hay policía que es corrupta y por ahí, porque en Estados Unidos se puede dar, pero, qué sé yo, pero por ahí Argentina tiene un índice de la misma fuerza es corrupta más alto que la media de los países con seguridad? No sé Mira, si he yo entendido, sí, si sí, me sí, expliqué. perfectamente. Gracias. Entiendo perfectamente la pregunta. Mira, el problema de la corrupción en la Argentina proviene de dos factores. Uno es un factor cultural. Este país nació por corrupción y se independizó por corrupción. Y si uno lee el libro El crimen de la guerra de Juan Bautista Alberdi, entiende que se particionó y se dividió por corrupción también, ¿sí? Inclusive hasta nuestros grandes héroes, ¿sí?, nuestros grandes próceres, y esto voy a ser totalmente políticamente incorrecto como lo fue Alberdi en su gran obra, también podríamos sospecharlo de cierta forma. Es decir, que la corrupción en la Argentina tiene un factor, es un valor cultural muy grande. Pero hay un elemento para entender la corrupción, porque vos podés tener el valor cultural que te lleve a ser corrupto, pero si existen mecanismos estatales que permitan combatir ese fenómeno, que permitan prevenir, que, y eso sea para el corrupto una amenaza, esa corrupción puede ser minimizada. El problema que existe en Argentina es que el diseño del Estado es tan fallido que está pensado tal para los corruptos. Entonces no existen los mecanismos para poder frenar la corrupción. Hace poco tuve una discusión con el tema sobre este tema con un cura, ¿no? Porque yo personalmente creo que el problema de la delincuencia no es un problema económico, sino es un problema moral, es un problema ético. La primera barrera que tiene el ser humano para no caer en el delito o para no caer en un acto de corrupción son los mandamientos que uno tiene en su cabeza, ¿no?, en sus valores, en sus conceptos, ¿sí? Esos valores religiosos, por así decirlo, valores éticos fundamentales de la humanidad. Esas famosas 10 eh, em, 10 premisas de la tabla de Moisés, ¿no?, ¿verdad? Que puede haber sido el primer ordenador social que existió en la Tierra, o uno de los primeros. Entonces, si vos no tenés miedo a Dios y no tenés miedo en la consecuencia de eso, vos podés ser propenso a cometer un acto, ¿sí?, contra la sociedad. Sea un acto de corrupción, o sea contra un daño contra un tercero, o quitarle la vida a otro, o robarlo. Pero la segunda barrera que el hombre civilizado instauró tiene que ver con el Estado, ¿sí?, y la ley. Ahora, cuando ni la primera barrera ética, ni la segunda barrera del Estado funciona, entonces lo que ocurre es lo que estamos viviendo aquí en la Argentina, ¿sí? Es Ricardo, casi un milagro que se respete los semáforos, ¿no?
¿Me permitís que le dé la palabra a Laura, que te quiere hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Te escuché atentamente y pusiste el ejemplo de la ciudad de Nueva York. Tengo entendido que cuando el alcalde Giuliani tuvo en sus manos la ciudad de Nueva York, antes de ello era una de las ciudades más peligrosas. Así es. ¿Qué exactamente? Hoy es Blasio, pero bueno, Giuliani tomó medidas drásticas. ¿De qué manera pudieras extrapolar las medidas de Giuliani para que sean unas medidas 1, 2, 3, no más, porque no estamos preparados para mucho más, a tomar de manera inmediata si la comparamos con las medidas que tomó el alcalde Giuliani con Nueva York, que antes no podías entrar o pasar al Bronx porque te mataban, y hoy caminas tranquilamente por allí, ¿no? Es interesante. Yo tuve una charla con precisamente la gente de Giuliani en la Universidad de Itela y precisamente hablábamos de las diferencias entre Nueva York y Buenos Aires, ¿no? Y ahí el problema grave que tenés es el siguiente, y bueno, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El diseño del Estado del área metropolitana de Nueva York responde a un criterio de eficacia y de eficiencia, ¿sí? En cambio, en Buenos Aires, ese sentido de eficacia y eficiencia es totalmente inexistente. Ustedes tengan en cuenta que la ciudad de Buenos Aires en 1880 tuvo la grandeza de incorporar 2 partidos de la provincia de Buenos Aires, como fue el partido de Belgrano y de Flores. Eso generó un distrito de 200 kilómetros cuadrados, y esos 200 kilómetros cuadrados parecía que iba a ser una gran ciudad, pero se quedaron cortos. En el siglo XXI, esa gran ciudad, ese gran conglomerado humano, pasaron muchos cientos de kilómetros más. Ahora, esta voluntad de ver la organización del Estado como un todo, ¿sí?, es inexistente en la Argentina, por lo cual ninguna política de Giuliani se puede implementar aquí, porque Giuliani lo decir puede algo? implementar en el Bronx, para que lo veas claro, porque quien se pasa al otro distrito sigue estando dentro de la jurisdicción de Nueva York. En cambio, vos querés aplicar la misma criterio de Giuliani en la ciudad de Buenos Aires, se te escapa por la avenida General Paz y otro lado. Entonces, y ahí tenés otra justicia ordinaria de otra provincia, con otro sistema de policía, con otro... Es una cosa que es totalmente estrafalaria e impracticable e inviable, porque la Argentina, con este diseño de Estado, en ese distrito geográfico, es insostenible. Aquí está ¿Soy Florencia, que claro? también te quiere comentar algo, Ricardo. Bueno, nos quiere comentar a todos. Buenas tardes, Florencia, Sí, ella es ¿cómo de no? Catamarca. Buenas tardes, ¿cómo les va? Ah, porque ¿Qué justo tal? salió el temita este de esto de los precios y todo. Una cuestión así que escuché recién. En Argentina creo que debe ser, no sé si es el único país de que los presos cobran en vez de pagar los impuestos. Ah, para mí no me parece justo. No sé qué opinan ustedes. O sea, tendría que haber un gobierno de que los haga trabajar, pero para que paguen las cosas, no para que estén de arriba, porque los que hacen, a ver, no digo todos, por ahí hay alguno que roba para comer, está bien, hay un violador, uno que asesina, le dan 10 años, a la mitad sale por buena conducta, vuelve a hacer lo mismo. ¿Les parece justo? Y que encima cobran. En vez de esa plata, de hacerlos trabajar en la misma cárcel, tiene que haber un gobierno de que lo haga. No es justo. ¿Entendés? Porque algunos dicen, yo prefiero estar preso. ¿Cómo es eso? ¿Cobran por estar presos? Justamente, Ricardo, ¿Les parece a ustedes? pasando de tema y me echando un poco con lo que estaba diciendo Florencia, una de las preguntas que nos había llegado era, ¿qué opinás sobre las cárceles privadas? Bueno, sí, lo de Florencia, aunque parezca increíble, es muy buen punto lo que ella está tratando. Lo que pasa es que en la mentalidad de Florencia, nosotros los argentinos no vemos realmente que lo que tenemos es un sistema disparatado de aplicación de la ley, y un sistema disparatado en la mitigación. Es decir,
nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema de legislación es todo un disparate. En el mundo, y vos vas a los Estados Unidos, vos cometés un delito y tenés una pena de 1 mes de cárcel y vas 1 mes de cárcel. No existe la conmutación de penas, no existe el 2 por 1, no existen esas cuestiones. Entonces, la Argentina tiene un sistema disparatado, absolutamente disparatado. Entonces no vale expresar ningún comentario, porque todo es un disparate. No sé si soy claro. Con respecto al sistema penitenciario, en el estado de Florida conviven sistemas públicos y privados, ¿sí? Algunos de máxima peligrosidad y otros menores que son privados. Funcionan, no hay ningún problema, está comprobado que funcionan, es posible que se pueda hacer, es claro que se puede hacer. El punto que tenés es que la política no tiene una dimensión real de cuál debería ser la capacidad penitenciaria que debería tener cada provincia, y el Estado Nacional, por supuesto, porque son dos sistemas diferentes, en función de cada preso una celda. Porque el problema que vos tenés en la Argentina no es la cárcel, sino las celdas. Cada preso debe tener su celda. Cada preso una celda. Y eso es lo que funciona en cualquier país del mundo. En cualquier país de orden liberal, que ustedes tomen como emblema. Comentar un disparate como es el disparate argentino, no queda otra cosa decir, es un disparate. Está bien, muchas gracias. Mira, nos quedan tantos Disculpe temas para que tocar. hable, disculpen que hable, Flor, sí. pero, perdón, discúlpenme que hable, pero para mí es una locura de que acá un preso cobre por estar preso, encima que salga por buena conducta, que entre y salga de la Argentina cualquiera, cuando vos tenés que ir a otro país y pedir un permiso, y si tenés que ir a trabajar, tenés que ya tenerlo al trabajo, o sea, es ilógico. Tiene que haber un gobierno que frene esas cosas. El preso está preso por algo. ¿Sos menor de edad? También tenés que ir preso. Porque si hiciste un delito, ya sabés, ¿entendés? No sos menor de edad. Ya a los 16 años votás. Para mí no va eso de que, ay, que porque es menor. No. Es menor, haces algo, cumplís. Tiene que ser parejo para todos. Porque ya no es una criatura. Hoy por hoy los más chicos son los más inteligentes y saben lo que hacen. Decimos una criatura de 8 años, bueno, está bien, pero de 16 años en adelante que no, y que salen porque son menores y cosas así, y que los presos, para mí eso de los presos de que cobren y que te digan, ay, yo prefiero estar preso porque cobro, no, no es justo. Para mí no es justo. Discúlpeme si me fui por otro lado, pero No, es algo que me molesta muchísimo. Muchas gracias, Florencia. Creo que tenemos que ordenarnos bastante, nos tenemos que ordenar bastante, tenemos mucho por hacer. Una de las preguntas, por ejemplo, Sí. que nos habían llegado es, ¿qué país de la región es el que mejor trabaja en No se escucha nada. Ah, perdón, disculpa. Gracias. No, justamente tocando este tema, que todavía hay mucho y tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos en el momento de votar, en el momento de elegir, trabajar muchísimo en seguridad, hacernos cargo, tomar con conciencia el tema de seguridad. Y una de las preguntas que nos llegaron es ¿cómo es la seguridad en los otros países de la región, Ricardo? Y vos, yo lo leí en tu artículo, pero si nos podés comentar, porque a mí me sorprendió la situación de Latinoamérica en relación a seguridad. Bueno, en Latinoamérica nosotros tenemos factores culturales bastante parecidos. Entonces, evidentemente que los problemas de diseño del Estado que devienen de esos factores culturales son similares. Si tomamos el caso chileno, Chile tiene una organización estatal unitaria, ¿sí? Que más o menos funciona y que es uno de los estados donde podría decirse hay mayor eficacia.
En el resto de los estados, aún siendo más unitarios, menos unitarios, más federales, imperfectamente unitarios e imperfectamente federales, la situación es muy parecida a la nuestra. Inclusive más grave. Yo creo que en Latinoamérica no hay un país que vos puedas tomar como referencia, siempre y cuando tomes como consigna qué tipo de país querés ser. Vuelvo a repetir, el sector seguridad se diseña en función del tipo de Estado. No es lo mismo un Estado unitario que un Estado federal. Por ejemplo, está esta chica que es de Catamarca. Catamarca, Claro. si analizás la constitución catamarqueña y analizás esa provincia, evidentemente que el sector seguridad de Catamarca es sumamente desastroso, porque el diseño provincial de Catamarca es un desastre. Tan desastre es que para ir del sector oriental de Catamarca hacia el occidental, es decir, para ir a Chile, tenés que pasar por el territorio de otra provincia. Tenés que ir por La Rioja, porque no tiene ni siquiera un camino propio que pase por pleno territorio catamarqueño. Entonces, vos imaginate lo dificultoso que es. Vos cuando podés hablar de Catamarca, quizás podés hablar de Catamarca de la ciudad capital, y el resto del distrito es un páramo. Y el sistema de organización de Catamarca es un desastre por donde uno lo mire. Y el Estado mismo, que inclusive es un Estado que depende básicamente de qué cosa, de la coparticipación, porque ni siquiera tienen la inteligencia de poder hacer las cosas razonablemente bien. Yo una vez trabajé para Catamarca, hice un trabajo, y una de las cosas que me sorprendió era que los catamarqueños no se daban cuenta que ellos estaban más cerca del mar que Córdoba. Catamarca está más cerca del mar que Córdoba. Claro, siendo por Chile, ¿no? Y no tienen en cuenta eso. Entonces, el problema que vos tenés en el sector seguridad catamarqueño proviene del diseño del Estado provincial de Catamarca. Y si ese diseño provincial es defectuoso, el sector seguridad va a ser defectuoso. Y eso implica que todos los componentes del sector seguridad para prevenir, para responder y mitigar, no funcionan. Por ejemplo, uno de los elementos cruciales del sector seguridad de cualquier Estado, provincial o nacional, ¿saben cuál es? El poder legislativo. Los poderes legislativos tienen dos funciones, legislar y controlar. Es lo que hacen fundamentalmente con lo que se llama el control político del Estado. Hay actores dentro del sistema de seguridad que son sumamente sensibles al control, por ejemplo, la inteligencia, o por ejemplo la policía, o por ejemplo los jueces. Las comisiones legislativas que deberían funcionar para controlar normalmente no lo hacen. No hay una historia de control legislativo en nuestro país. Y cuando no hay control, ¿qué ocurre? Ocurren las cosas que esta chica de Catamarca cuenta con precisión y que lo ve claro en el campo mismo de las cosas, pero que son todos disparates, producto de la falta de control, producto de un mal diseño del Estado. Porque si el Estado estuviera bien diseñado y los mecanismos y los incentivos estuvieran bien diseñados, nosotros tendríamos policías que funcionaran adecuadamente, poderes judiciales que funcionaran adecuadamente, ministerios públicos fiscales que pudieran funcionar adecuadamente, jurisdicciones geográficas, políticas, organizadas adecuadamente. Y todo eso es lo que no funciona. Por eso es que no podemos retrotraer ningún ejemplo del exterior a ningún lugar nuestro de nuestro país, porque lo nuestro es un disparate por donde no lo mires. Vuelvo a repetirte, no podés traer el caso de Giuliani viendo el área metropolitana de Nueva York porque nosotros no tenemos lo mismo. Tenemos un disparate organizacional. ¿Comprenden? La ciudad de Buenos Aires no podría ser nunca una ciudad autónoma. Debería haber sido parte de vuelta a la provincia de Buenos Aires y haber configurado una área metropolitana absolutamente única con un único alcalde dentro de la provincia de Buenos Aires. Eso debería ser, tal como es Nueva York dentro del estado de Nueva York, cuya capital es Albany, no la ciudad de Nueva York. ¿Me explico? Gracias. Sí, sí, Entonces, gracias, Ricardo. ¿lo entendieron? Sí, sí, ya terminando un poco porque te veo bastante incómodo ahí en la oscuridad, se hizo de noche. No quiero dejar pasarle la pregunta a María, que le tuve toda la tarde silenciada, que ella me Sí. está pidiendo, te quiere pedir. Esta vez ella no habló. Así que te cedo la palabra, María. Así. Muchísimas gracias. Hice un ratito antes de ir cerrando. Ricardo, habrás escuchado ayer a nuestro presidente
que convocó al ejército argentino en calidad de ayuda sanitaria que salga a las calles, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pensás de esto? De la presencia del ejército en la calle en estos momentos, ¿no? Disfrazados de alcohol en gel. Es otra parte más de todo un disparate con este manejo de la pandemia totalmente alocado y dislocado. Voy a tomar un caso para que ustedes lo entiendan claramente. La pandemia en todos los países del mundo se manejó como un asunto de seguridad nacional. Tomen el país que tomen, ¿sí? El que quieran. Por supuesto que este enfoque de seguridad nacional tuvo una fuerte predominancia en el campo de la salud, pero nunca fue tomado como un problema de salud. Es decir, nunca fue tomado como prioridad un tema médico, porque los médicos tienen una excelencia en el campo de la medicina, ¿sí? Pero cuando ustedes ven los problemas que estamos teniendo, son muy pocos los problemas médicos. Es más, son problemas de organización, son problemas logísticos, son problemas de sistema, son problemas de compra, son problemas de cualquier tipo, menos problemas médicos, porque nuestros médicos se dedican a hacer lo que saben hacer, ¿sí? Ahora, al no tener ese enfoque, esa visión global de seguridad nacional, tal como lo tuvieron en Estados Unidos, como lo tuvieron en Gran Bretaña, como lo tuvieron todos en Francia, como lo tuvieron en cualquier otro país que ustedes quieren tomar, el Estado en sus distintos componentes tiene distintos roles. Ahora, ¿cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas en la pandemia? Repartir guiso. Repartir guiso. Estuvieron repartiendo guiso. Los generales de la nación repartían guiso. Ese fue el rol. Claro que ahora, a esta altura del partido, con todo tan mal organizado y todo mal hecho, todos los recursos están absolutamente disparatados. Por ejemplo, la vacunación en Gran Bretaña, ¿con qué se hacía? Con personal militar. Todo el personal de rastreo, ¿vieron los testeos y rastreo? Fundamentalmente testeo y rastreo. Testeo y rastreo se hizo con personal militar. Las grandes centros vacunatorios se hicieron con personal militar, con las Fuerzas Armadas desplegadas. Pero no solamente con las Fuerzas Armadas desplegadas, sino con todo el aparato completo, porque es todo el Estado completamente organizado el que sale a dar una respuesta contundente y eficaz. Por ejemplo, Biden en los Estados Unidos usa todos los aparatos, todo el aparato disponible para vacunar. Usa sus Fuerzas Armadas con sus instalaciones militares, sus instalaciones móviles, su personal para ayudar a rastrear, para ordenar, para acompañar todas las acciones que son necesarias, pero además usa hasta las farmacias. No sé si me explico. Se usa todo. Y eso se usa cuando tenés una visión completa del sistema, cuando te das cuenta claramente qué es lo que tenés que hacer y cómo te afecta. Porque una pandemia no afecta solamente vidas humanas, sino que te afecta en la institución, la seguridad institucional del Estado mismo. Y claro que nos ha afectado eso, puesto que nosotros vemos cómo el pésimo manejo de la cuarentena y de la pandemia nos ha dado un 42% de pobres. Vaya que si no ha tenido un impacto que es mucho más que en sanitario y médico. ¿Me explico? Entonces, el problema es ese. Ahora, vamos al caso concreto del ejército en este momento haciendo algo que no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. Es ridículo. Porque está hecho mal, está hecho a destiempo, sin la visión adecuada, sin haberse organizado. Ahora, los militares, ¿qué podrían haber hecho? Haberlos organizado y haberle dado la instrucción previa para hacer todo lo que se llama el rastreo, ¿sí? Una vez localizado las personas que están con el virus, tener la capacidad de rastrear la gente, y eso lo podría haber hecho con las Fuerzas Armadas. No como elemento de seguridad, sino como elemento de presencia del Estado. Podrían haber utilizado los hospitales militares, los hospitales móviles, toda la logística militar para el traslado de todas las cuestiones que hagan falta. Y por supuesto, la atención a través de los médicos que correspondan. Pero todo eso requiere una visión y una organización que no fue lo que hemos tenido en la Argentina. Pero sí lo vemos que ha funcionado en Gran Bretaña, sí lo vemos en Estados Unidos, y lo vemos en todos los demás países. Muchísimas gracias. Perdón, me vuelvo a meter, es mi última intervención. Lo tenemos al señor Ricardo Riestra, que quiere hacerte una consulta sobre la policía municipal.
Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Sí? Hola. Sí, se te escucha, Ricardo. No, Ricardo Riestra, Ricardo, deshabilitate, así lo puedes preguntar vos solo. ¿Aló? Sí, No. pero no. Bueno, la pregunta que me había hecho era qué opinabas sobre la policía municipal. Bueno, vamos a tocar el tema y entendiendo claramente. Cuando yo digo que el sector seguridad viene del diseño del Estado, estoy partiendo que primero tenés que organizar bien el Estado, ¿sí? Como traigo el ejemplo del Estado de Florida y el ejemplo americano, yo claramente estoy a favor de policía de orden local. Ahora, tengamos en cuenta cuál es la realidad argentina, para que tengamos magnitud de qué es lo que hay que cambiar. Si yo te estoy diciendo que la ciudad de Buenos Aires es una defensa, su área metropolitana totalmente desbordable, sería terrible que en el partido de Vicente López o en el partido de Avellaneda tuvieras la policía de Avellaneda y de Vicente López. Sería más caótico porque esa no sería la solución. Ahora, si hubiera un área metropolitana como es la de área metropolitana de Nueva York en Buenos Aires, entonces sí se justificaría tener una policía para esa área metropolitana. Por ejemplo, una de las propuestas que yo había hecho en Rosario, en Santa Fe, es que existiera la policía metropolitana de Rosario como solución, ¿sí? Por el sistema de Santa Fe. Pero primero tienen que dar vida política a los departamentos provinciales. Es decir, crear 19 policías departamentales, tal como funciona en Miami, en el estado de Florida, para aquellas policías que son de condado, y para las grandes ciudades como policías metropolitanas. Pero para eso tenés que cambiar la constitución de la provincia de Santa Fe, para eso tenés que cambiar el orden constitucional vigente, para eso tenés que tener un ordenamiento de muchísima mayor complejidad, porque mucho más fácil sería decir, hay que hacer policías locales hoy en la Argentina, y eso sería un disparate, porque los estados municipales no están organizados jurisdiccionalmente de manera eficaz, de manera eficiente, y son insostenibles. Entonces hay que hacer un reordenamiento geográfico y jurisdiccional en la Argentina. ¿Entienden la complejidad? Para recién ahí empezar a pensar cuál es el diseño de poder judicial, cuál es el diseño de policía que necesitas para poder tener ahí un modelo que recién ahí pueda actuar de manera coherente como modelo de aplicación de la ley. Fíjense en una bestialidad que ocurre acá. Según la ley argentina, la policía es el auxiliar de la justicia. ¿Y qué se hace en Argentina normalmente? Se vive haciendo reformas policiales. Es decir, hacemos reformas de los auxiliares. ¿Entienden lo que estoy tratando de decirles? Miren la inviabilidad de la situación. Entonces, el eslogan fácil es lo que hay que evitar. El problema es mucho más complejo. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Riestra no pudo hablar. Bueno, pero contestaste su pregunta. Bueno, espero que haya sido satisfactorio. Llegando a la noche, muchísimas gracias a todos. Creo que no hay ninguna pregunta. ¿Temas? Yo tengo una más. Tiene una más. Pero espera, María, Sí. temas faltaron un montón, Ricardo. Me faltó hablar de las Islas Malvinas, de China y Rusia. Será para otra oportunidad. Será para otra oportunidad. María, por favor. No? Una chiquitita, y si no la dejamos para la próxima, es ¿qué pensás de la ex-CIDE? Si debemos sostener y mantener esta estructura interna que a lo largo de los distintos periodos y distintas presidencias nos siguen acompañando. ¿Necesitamos mantener esa organización de seguridad interna o se privatiza? ¿Cómo lo ves? Y una vez que terminemos de contestar esto, me gustaría cerrar invitándolos a otra charla, pero te escucho. Bueno, voy a tratar de ser simple. No hay país en el mundo, no hay Estado nacional en el mundo que no tenga un organismo de inteligencia. O sea, sí o sí hay que tener una organización de inteligencia. El problema de la Argentina en materia de inteligencia no son los espías, es la falta de control.
lo que falla en el sistema de inteligencia argentina es la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ese es el problema, porque al no haber control, todo se descontrola. Ahora, ¿por qué no hay control? Porque la política, la élite política, tiende a mal usar a los servicios de inteligencia para fines que no tienen que ver con la seguridad nacional. Y allí hay otro problema inmerso, que es el problema más grave que los liberales no tienen que caer en ese. Uno de los problemas más importantes que afecta al Estado Nacional y a las fuerzas del Estado Nacional, entre ellos a la inteligencia, es la falta de definición del interés nacional argentino. Cuando es tan grave la situación, y eso tiene que ver con China, Rusia, Malvinas y todos los demás temas que tienen que ver con este impacto, porque como el interés nacional del país es solamente el interés personal y político de la persona que por 4 años asume la presidencia, ¿sí? No existe continuidad. Al no existir continuidad, no existe ningún objetivo de inteligencia que lo pueda realmente llevar de acuerdo conforme al interés del bien común argentino, de la sociedad en su conjunto, sino solamente del interés personal de quien está en el poder. ¿Me explico? Entonces esto tiene implicancias muy grandes, desde que no podés tener una definición de aliados, con la cual sos un país mendigo permanentemente en la comunidad internacional, donde hoy podés ser aliado de un bloque, mañana ser enemigo de ese bloque y ser aliado de otro, donde en un par de años, con un cambio de gobierno, podés dar un giro de 180 grados sin ningún plurito. Entonces, bajo esas circunstancias, es imposible que el sistema de seguridad pueda funcionar adecuadamente. Pero la solución no es eliminarlo. La solución es precisamente cambiar las cuestiones estructurales, como esta, la que te acabo de decir, la primera, que la política responda a intereses nacionales que tienen que ser consensuados y no personales. Segundo, que los aparatos, el sistema de control del Congreso funcione como tiene que funcionar y no como es hoy, que es solamente una excusa para que alguien cobre un plus salarial como presidente de una comisión. Ricardo, muchísimas gracias. Te quiero hacer llegar los saludos del ingeniero Álvaro Alzogaray, que se disculpó. Vos sabés que esta convocatoria no solamente es de Mujeres Liberales Argentinas, sino también de la UCD. Sí. Quien te convocó, estoy trabajando junto con el resto de las mujeres que estamos aquí presentes, pertenecemos todas a la UCD, y estamos trabajando junto a Álvaro para ver qué propuesta podemos tener para la sociedad en el 2023. Así que te hago llegar sus saludos. Se disculpó porque hoy está en una reunión con los referentes de Vamos, justo en este momento intentando firmar por fin el último documento para ver si podemos ofrecerle a la ciudadanía un frente liberal común. Y Mariana, ¿qué tenemos el 24? Bueno, el 24 tenemos la entrevista con el licenciado Kachanowski. Sí, señora. Sí, Lo tenemos a Roberto Kachanowski con nosotros a las 20, charlando un poco también de esto, cómo va a ser el armado liberal para el 2023. Así que bueno, yo no tengo nada más que decirles, les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, te veo con el reflejo de la luna, ¡qué envidia! ¡Qué envidia! Te mando un beso enorme, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, a su disposición. Muchas gracias, buenas noches para todos y nos encontramos el 22, si no aparece una nueva charla. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hasta luego.